Atención, porque los casos de hoy se vienen fuertecitos, porque hablaré de un niño de 2 años que tenía pesadillas sobre cómo perdió la vida en un accidente de avión. Otra niña, de la misma edad, que tenía imágenes terribles en su corazón e incluso sabía tocar el piano sin que nadie le hubiera enseñado. Y otro niño, que recordaba su anterior vida como agente de estrellas de Hollywood. Estos son los 3 increíbles casos de niños que recordaban sus vidas pasadas y que, inexplicablemente, dieron pruebas de conocer perfectamente lo que ocurrió en sus vidas anteriores. ¿Alguna vez te has preguntado si has vivido otras vidas antes de la tuya o has tenido esa sensación? ¿Sabías que hay personas que aseguran recordar vidas pasadas? Algunos de estos casos han sido verificados por sus propios protagonistas. Con estos testimonios han dejado evidencias de que conocían perfectamente el contexto y las familias de las personas ya difuntas que ellos aseguraban ser en sus vidas anteriores. Pero, ¿cuánto hay de cierto en estas historias? Solo los protagonistas conocen la respuesta. Muchas religiones creen en la reencarnación. Sostienen la idea de que cuando alguien deja este mundo, en realidad su alma encuentra un nuevo cuerpo en forma de recién nacido. Aunque para muchos esto es increíble, resulta que se han dado casos de niños y adultos que por razones desconocidas recordaban perfectamente estas vidas que, según dicen, fueron las suyas antes de nacer. Los testimonios de personas que dicen recordar sus vidas pasadas han sido documentados en diversas culturas y han capturado el interés de numerosas investigaciones. Como veremos a continuación, es inexplicable la cantidad de detalles acertados y perfectamente descritos por quienes aseguran recordar quiénes eran en sus otras vidas. En algunos casos, llegando a confirmar estos testimonios, reconociendo a sus seres queridos de sus vidas anteriores. ¿Crees que es posible que se trate de un fenómeno de reencarnación? ¿Piensas que permanecen las almas en este mundo volviendo una y otra vez en diferentes cuerpos? ¿Podría tratarse de un cruce entre dimensiones o de un fallo de la realidad? ¿Cómo puede ser posible que estas personas recuerden datos tan concretos de vidas de otras personas que ni conocieron? Cuéntame cuál es tu teoría. ¿Qué piensas? ¿Son almas reencarnadas o encuentras otras posibles explicaciones a estos misterios? Muy buenas. Te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas. Y estos son 3 casos de niños que recordaban sus vidas pasadas, los mejor documentados hasta el momento. Si te gusta el vídeo, te agradezco si me dejas un like, que ayuda mucho, o un comentario con tu opinión, y te invito a suscribirte, si te atreves. O puede que no. Caso 1. La niña Ailla. Sus padres pensaban que su hija de 2 años tenía una amiga imaginaria llamada Nina, hasta que un día empezó a hablar de ella en primera persona. Según parece, la niña recordaba su anterior vida siendo Nina y sufrió los horrores del Holocausto en la época de la Segunda Guerra Mundial. La niña aportó terroríficos datos que era imposible que hubiera aprendido de ninguna manera. Incluso recordaba cómo tocar el piano. Con solo 2 años, Ailla comenzó a hablar de Nina. Como es habitual que los niños tengan amigos imaginarios, sus padres no se preocuparon. Pero la cosa empezó a complicarse mucho cuando Ailla comenzó a hablar de sus gustos, a tener aficiones de adultos e incluso a cambiar la voz y su forma de hablar cuando hablaba de Nina.
Lo más inquietante era que hablaba de ella en primera persona. Pero hay más. Un día, Aïlla se acercó a un piano y empezó a tocar una melodía con fluidez. Cuando sus padres, sorprendidos, le preguntaron cómo había aprendido, la niña solo respondió que Nina le había enseñado. Pero esto es solo el principio de la historia, porque la pequeña Aïlla comenzó a expresar que tenía mucho miedo de no tener nada que comer. Este es un miedo muy extraño para una niña de 2 años que nunca ha pasado hambre. Pero la cosa fue a peor cuando Aïlla, aterrorizada, decía que los hombres malos venían a por ella. Y eso no es todo. La preocupación de los padres creció mucho más cuando un día, escuchando un ruido fuerte de un electrodoméstico en la cocina, la niña comenzó a rogar que sacaran ese tanque de ahí. Los padres de Aïlla no se imaginaban dónde podría haber aprendido la pequeña el concepto de tanque, pero poco a poco comenzaron a comprender. En 2021, la niña empezó a afirmar que Nina tiene unos números tatuados en su brazo y que le ponen muy triste. Entonces, la nena señaló su antebrazo y dijo que extrañaba a su familia porque se la habían llevado. La madre de Aïlla no podía creerse lo que estaba oyendo, ni imaginar de dónde podría estar sacando su hija esas ideas. La madre de Aïlla afirmó: había algo como un dolor tan profundo en ella. La expresión que tenía era de una persona mayor. Aunque ella misma no podía creerse lo que estaba ocurriendo con su hija, continuó interesándose por los datos que aportaba la niña. Un día, la pobre Aïlla, horrorizada de sus propios recuerdos, le preguntó a su madre: «Mamá, ¿por qué tengo estas imágenes tan feas en mi corazón?» El investigador de este y otros muchos casos, el Dr. Tucker, consultó a una psicóloga infantil sobre estas afirmaciones tan rotundas de los niños. Tova Klein le explicó que a los 2 o 3 años los niños tienen muchos juegos basados en la fantasía, pero es poco probable que hagan afirmaciones basados en sus relaciones primarias. Decir, tú no eres mi mamá, quiero a mis otros padres, o ¿dónde están mis hijos?, como es común en estos casos documentados, no es algo que esperaría escuchar de un niño pequeño, y menos aún que lo repita de forma insistente. No me suena que estén confundidos. Suenan como afirmaciones reales, y los niños, muy pequeños, no suelen inventar este tipo de frases. Caso 2. James Leininger. El avión se estrelló en llamas. El hombrecito no puede salir. Era una escena recurrente en la casa de los Leininger. James, su hijo de apenas 2 años, se despertaba en medio de la noche gritando y sacudiéndose, atrapado en un terror nocturno inexplicable. Pero lo que realmente inquietaba a sus padres no eran solo los gritos, sino las historias que contaba al despertar. Historias que un niño de su edad no debería conocer. Una noche de agosto del año 2000, mientras jugaban en la sala, James le soltó a sus padres un dato sorprendente. Mi avión despegó desde un barco. Intrigados, sus padres le preguntaron más y James, sin dudarlo, respondió: Natoma. La incredulidad se apoderó de ellos, pero al investigar descubrieron que el USS Natoma Bay era un portaaviones que participó en la Segunda Guerra Mundial
precisamente en el Pacífico. Conforme pasaban los días, James seguía revelando más detalles que parecían imposibles. Identificó su avión como un Corsair, mencionó a un compañero piloto llamado Jack Larsen y relató cómo fue derribado por los japoneses. Sus padres, desconcertados, no podían entender cómo su hijo sabía tanto sobre eventos históricos que parecían sacados de un libro. Un día, el padre de James, mientras hojeaba un libro sobre la batalla de Iwo Jima para regalarle a su propio padre, quedó atónito cuando James se acercó, miró una fotografía y dijo: «Allí es donde derribaron mi avión». «¿Qué?», respondió el padre, incrédulo. «A mi avión lo derribaron ahí, papá», insistió James, señalando una base aérea junto al monte Suribachi. Pero este extraño caso no era el único. Desde la década de los 60, la División de Estudios de la Percepción DOPS de la Universidad de Virginia había documentado más de 2.200 casos similares alrededor del mundo. En muchos de estos casos, niños de entre 2 y 6 años parecían recordar vidas pasadas con una precisión sorprendente y de manera inquietante, especialmente para sus familiares. En el caso de James Leininger, cuando le pedían identificar al piloto que describía en sus sueños, él simplemente respondía «yo» o «James». El niño dibujaba aviones en llamas y firmaba con el nombre de James III, incluso después de cumplir los 4 años. Sus padres investigaron más y descubrieron a James Jr. Houston, un piloto de 21 años que murió durante la batalla de Iwo Jima volando un Corsair, acompañado por un Jack Larsen, y que despegaba desde el USS Natoma Bay. Todo, absolutamente todo, coincidía de manera escalofriante. El Dr. Jim Tucker, director del DOPS, publicó el caso después de descartar la posibilidad de fraude o de recuerdos implantados. Para él, este era uno de los casos más convincentes de reencarnación. En muchas formas, hago esto para dilucidarlo yo mismo. A cada caso, debo aproximarme con una cierta apertura mental, pero también con una visión muy crítica. ¿Qué evidencia tenemos para esto? ¿Podemos explicarlo de otra forma?, declaró el Dr. Tucker al Washington Post. Tucker explicó que en muchos de estos casos se repetían patrones. Los niños describían lugares donde nunca habían estado. Conocían detalles específicos y muy concretos sobre personas que nunca habían conocido antes y, a menudo, utilizaban un vocabulario muy avanzado para su edad. Pero también era común que sufrieran pesadillas y problemas para dormir, como el pobre James. Aunque, sorprendentemente, para cuando cumplían 7 u 8 años, estos recuerdos comenzaban a desvanecerse. El caso de James Leininger sigue siendo uno de los más impactantes y mejor documentados, ofreciendo una ventana a misterios que la ciencia aún lucha por comprender. La historia de este niño y sus inexplicables recuerdos continúa fascinando e inquietando a quienes la escuchan, recordándonos que, a veces, la realidad puede ser más extraña que la ficción. La historia de James Leininger y otros niños que parecen recordar vidas pasadas
nos obliga a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la conciencia y la existencia humana. Estos casos desafían nuestras creencias tradicionales y científicas sobre la vida, la muerte y lo que podría haber más allá. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el pequeño James realmente recordaba todo eso? ¿O pudieron ser solo imaginaciones que se fueron formando como una historia vital, incorporando datos? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Caso 3. El niño que fue agente de estrellas de Hollywood. Cindy Hammond no supo cómo reaccionar cuando su pequeño hijo Ryan comenzó a despertar llorando durante las noches. Vemos que es un patrón que se repite. Y él le contaba cosas cuyo origen no lograba comprender. Que vivió en Hollywood, en una gran casa blanca con una piscina. Que tenía 3 hijos y una hermana menor. Incluso que conducía un auto verde y que su esposa conducía uno negro. Se sentía como si viviera con alguien con Alzheimer mezclado con duelo, afirmaba la mujer. Como es normal, al principio Cindy no quiso revelar la situación a su esposo Kevin, quien, al ser hijo de un pastor y oficial de la policía, era de pensamiento más conservador. Se concentró en tratar de consolar a Ryan como podía y apoyarlo en los inexplicables gustos que parecía estar desarrollando. Coleccionar gafas de sol, cosa que es bastante de adultos, vitrinear chaquetas formales o escuchar música de Bing Crosby. Sin embargo, los recuerdos del niño se hicieron tan fuertes y recurrentes que Cindy no tuvo más opción que contárselo a Kevin. Y aunque su esposo no creyó inicialmente en la posibilidad de la reencarnación, le aconsejó que tomara nota en detalle de cada cosa que su hijo dijera, como si se tratara de una investigación policial. Un día, Ryan estaba mirando un libro antiguo sobre Hollywood cuando apuntó a una persona en una fotografía donde aparecían 6 hombres. «Ese soy yo», le dijo a su madre. La mujer, atónita, decidió escribir al Dr. Tucker y en un trabajo conjunto con el equipo del programa de Unexplained de AIE, identificaron al hombre como Marty Martin, un extra y agente de talentos que falleció en 1964. Cindy, Ryan, Tucker y un equipo de televisión viajaron hasta California, donde se reunieron con Marisa Martin Rosenblatt, una hija de Marty Martin, que apenas tenía 8 años cuando él perdió la vida. Como era de esperar, e inicialmente escéptica, Marisa confirmó muchas de las afirmaciones de Ryan, incluyendo algunas de las que ni siquiera ella estaba al tanto hasta el momento, como que su padre conducía un coche verde o que tenía una hermana menor. Más aún, Ryan había afirmado que Martin había dejado esta vida a los 61 años, aunque su certificado de defunción estipulaba 59. Tucker buscó registros del censo y de matrimonio y confirmó que la edad informada por el niño era la correcta. Pero cuando el capítulo de Unexplained salió al aire en la televisión estadounidense, la reacción de la comunidad no fue positiva. Kevin y yo éramos conocidos en la comunidad, pero eso no evitó que la gente comenzara a atacarnos. Nos decían que nuestro hijo debía encontrar a Jesús, que éramos malos padres o que lo estábamos explotando por dinero, afirma la madre. La gente no entiende esto a menos que lo hayan vivido. Todo se centraba en proteger a Ryan. No me interesa lo que los demás piensen de mí. Yo sé la verdad y lo único que me importaba
era que Ryan estuviera bien, comenta. Estas historias nos invitan a considerar varias preguntas fundamentales, como ¿qué es la conciencia? ¿Podría existir una forma de continuidad después de dejar esta vida? ¿Es posible que la memoria y la identidad puedan trascender el cuerpo físico? Estas preguntas han sido objeto de especulación filosófica y religiosa durante siglos, pero los casos documentados por la ciencia añaden una dimensión empírica a este debate. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que es posible la reencarnación? Para la ciencia convencional, la idea de la reencarnación sigue siendo extremadamente controvertida. Sin embargo, la apertura y el rigor con los que algunos investigadores abordan estos fenómenos son absolutamente cruciales. La investigación debe mantenerse crítica y escéptica, buscando explicaciones alternativas y considerando todas las variables posibles. Sin embargo, también debe permanecer abierta a la posibilidad de que nuestros actuales paradigmas científicos puedan estar incompletos o limitados. En última instancia, los casos de niños que recuerdan vidas pasadas nos recuerdan la vasta complejidad de la mente humana y el misterio de la existencia. Nos desafían a explorar más allá de las fronteras convencionales de la ciencia y la espiritualidad, buscando una comprensión más profunda y completa de quiénes somos y qué podría significar verdaderamente la vida. Estos relatos nos incitan a mantener una mente abierta, una curiosidad inagotable y un respeto profundo por el misterio que rodea nuestra existencia. Déjame saber qué opinas tú de todo esto en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco si me dejas un like o un comentario con tu opinión. Te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas y te invito a suscribirte, si te atreves. O puede que no.